siempre, vamos a tomar el caso de Nginx, ¿no? Que acá te está diciendo que pudo levantar, que está corriendo, pero no necesariamente te está logueando lo que está pasando en sus servicios. Son dos cosas diferentes. Acá deberías tener información, no es para el caso que vamos a hacer nosotros, pero para que entiendan, vos acá deberías tener información de, che, pude levantar, o si yo acá hago un reload, deberías mostrar que hiciste un reload. Yo hago un reload del Nginx y voy a sus logs, ahí ven el reload, pero no me está diciendo atendí una request en tal puerto, etc. Esto es como la información que vos deberías desplegar acá, que no está pedido en el TP, pero es casi siempre información relativa al servicio en sí. Che, me levanté, no sé, un error de memoria, etcétera. El servicio en sí está logueando, o la mayoría de los servicios, o es común loguear en el barra log todos los servicios, y acá tenés su log en el Nginx, donde loguea sus errores de aplicación, de la aplicación en sí, diríamos, está logueando. Si yo hago acá un cat del access bueno, puta, justo no tiene nada, pero a ver, alguno de estos debe tener algo. Acá. Bueno, ahí están los posts que está recibiendo la aplicación. Esto está habilitado el log del Nginx para que guarde acá más o menos lo que decía yo a ustedes que tenían que loguear. Entonces, para separar las aguas, ¿no? Uno es el servicio systemd para loguear ahí todo lo que yo necesito sobre levanté error o estoy usando este puerto, etcétera. Y los logs de la aplicación casi siempre van en barra logs. Fíjense incluso que los servicios ahí de Nginx, no sé, hay Datadog, hay otro, Data Management, hay un par de cosas de Amazon. Nada, para separarle su aplicación tiene que loguear acá adentro en barra log, lo que quieran, no sé, servicio 1 o username, le ponen casi siempre es el nombre del servicio. Bueno, después si querés, ahí vi que alguien no le anduvo el redireccionamiento del standard output, lo podemos ver después, chiflame o por privado. Ok. Bueno, nada, eso. Nada más. No me acuerdo si tengo alguna o no tenía otra pregunta. No sé si alguno tiene una pregunta y quiere que lo veamos. Una cosa que está bueno que vean por ahí, por curiosidad o porque les puede servir para saber decir, che, si yo tengo que hacer un archivo de configuración y un archivo de logueo para esta aplicación, ¿a dónde debería tirarlos? Pueden poner esto. Y ahí les dice, según cómo está definida la File System Hierarchy, a dónde deberían estar los archivos que tienen tal significado. Está bastante bueno si quieren ver. Ahí si buscan, le dice, bueno, en barra log tienen que ir los logs, en barra etc los archivos de configuración y cosas así. Nada, no boludez, pero... Yo no lo sabía, así que buen dato. No sabía que estaba en un man, diríamos, ahí para consultarlo. Sí. Bueno, no había preparado nada, pero si alguno a mí también hay que configurarlo. Sí, sería lo ideal que hagas un install y puedas copiar tus archivos de configuración sobre la carpeta en la que está el Nginx. Fíjense, en el Nginx no deberían tener que reescribir, bueno, voy a compartir de nuevo, me parece. No deberían tener que reescribir el nginx.com, ¿no? Lo pueden hacer ahí, yo se los mostré ahí, pero... Tranquilamente, bueno. Adentro, claro, fíjate que en el Nginx vos tenés dos carpetas, ahí lo ven, una es System Availables y otra es System Enables. Básicamente en Availables vos tenés todos los que querés compartir y en Enable haces un link simbólico hacia, si ustedes van a Enables. Sí, no sé, alguien había preguntado esto en algún momento, no me acuerdo. Tiene un link simbólico a la otra carpeta. Esto es para levantar y bajar rápidamente, y si lo bajás no hace falta que borres la configuración, para no andar haciendo un bug, diríamos. Entonces, lo que haces es, en esta carpeta tenés links simbólicos a los que tenés habilitados, y
Y todos los que querés, diríamos, están en el otro que... Esta es la misma técnica que usa Systemd, ¿no? Y Systemd también usaba lo mismo para activar los servicios. Tenía una carpeta con todos los disponibles y cuando vos le ponías el enable, lo único que hacía era crear un ID simbólico. La carpeta de los enable. Por otro lado, bueno, hay que ver, eso se puede hacer porque adentro del engine.conf está el include, me parece, si lo puedes mostrar ahí. Sí, sí. Claro, le pueden poner Está abajo del todo. Acá. ¿Ven? Este Eso conf pasa. casi siempre, no sé qué ahí preguntaba, en realidad también si clavas ahí algo lo va a incluir, diríamos. O sea, no puede distinguir que está en una carpeta u otra, pero de manera para organizarlo se suele usar para otras cosas. Incluso acá se suele para tener acá las configuraciones que vos querés, por ejemplo, para manipular tus logs o, por ejemplo, no sé si querés, capaz que si lo buscan, pero si tienen algún log de Datadog o de algún agente externo, te dice, che, pegá esta configuración acá. Una cosa es como el sitio, cómo manejar el ruteo entre, no sé, que vaya a una web u otra, y otra cosa sobre configuraciones del Nginx, no sé, aceptar tantos megas, o loguea de esta forma, corre este script de Lua, bla, 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 como para separarlo, ¿no? Pero obviamente es lo mismo, una cuestión de organizativa de cómo los manejan, nada más. No sé si alguien tenía algo ahí. Yo tengo una pregunta. Dale, de una. Para definir el comportamiento del reload, nosotros tenemos que especificar un comando, pero en general, digamos, el programa se levanta y se cierra. No hay algo que... Todo lo que tuve yo leyendo en la documentación es como que el reload, bueno, no sé, resetea una configuración o algún archivo así, pero el programa no tiene más que eso. Ok. Sí, la respuesta es sí. En el caso de tu aplicación va a ser lo mismo. La idea era que investiguen eso, diríamos. En el caso de la aplicación, esta es la diferencia, por ejemplo, en aplicaciones del restart y reload, es que uno mata el servicio y el otro espera. Vamos a un caso particular. Vos sos, tu servicio es Skype, estás corriendo Skype en la nube, qué sé yo, sos un nodo de Skype y estás streameando una llamada. Yo quiero reiniciar el servicio de Nginx porque ponele lo que hice, no sé, la actualización. Si yo tiro un restart, esa conexión que está teniendo Nginx la va a cortar, entonces la llamada se va a caer. Un reload lo que hace es levanta un proceso, no hace esto, pero vamos a suponer que sí, levanta un proceso paralelo que empieza a atender las nuevas llamadas y el viejo lo deja hasta que se muere la conexión que tiene abierta o supera un TTL que vos defines. Esa es la diferencia casi siempre de todas las aplicaciones entre un restart y un reload. Un restart es como la compu. Restart, o sea, todo lo que tenía, todo lo que estaba sucediendo se muere automáticamente. Un reload es más grateful, espera a que termine. Lo puedes probar, puedes poner un Nginx y, no sé, bajar un archivo, una ISO muy grande o algo que tarde mucho, lo que pasa es que local te va a andar en el acto, pero no debería interrumpir la conexión y debería hacer un reload. Esa es la diferencia casi siempre en los servicios entre usar un reload y un restart. Pero en el caso, volviendo a tu pregunta, en el caso particular de tu aplicación, como es muy difícil que un request lo enganche justo en el medio, el restart y el reload que levantes y que muera la aplicación es más o menos. El reload en este caso es casi lo mismo. Era para que un poco entiendan el concepto entre uno y otro y te surja la pregunta que me acabas de hacer. Era la idea. ¿Se entendió? Sí, o sea que le doy el mismo comando para que levante de vuelta el servicio, ¿sería? Sí, tal cual. Con que responda a los dos comandos, como vos lo implementes de fondo, me da lo mismo. Pero sepan que el día de mañana si hacen un servicio, no pueden hacer eso porque el comportamiento esperado, diríamos yo, vos me das un servicio y acepta los dos comandos, yo voy a esperar que el reload sea grateful. Que no me mate lo que esté sucediendo. No sé si está procesando logs, que no muera, que no muera. Pero sí, en tu caso pueden hacer lo mismo los dos, mientras responda a los dos comandos y ahí en Systemd que responda al restart reload, en el fondo implementarlo como que yo voy a tirar un reload y voy a esperar que siga andando la aplicación y un restart y que siga andando. Claro, yo lo que entiendo que lo que te está diciendo el Alfon es que depende de tu aplicación, ¿no es cierto? O sea, hay una diferencia conceptual entre el restart y el reload,
que después puede ser útil en lo que vos hagas. En este caso no, pero... ¿Cierto? Claro, sí, a la diferencia la entiendo. Lo que me pasaba era que no había como mucha práctica en esto, No. diferencia práctica en la Claro, aplicación Porque esta. es lo que vos tenés. O sea, para tu caso de uso, da lo mismo. Claro. Pero puede Y que después no. otra duda que tenía es, yo si, por ejemplo, quiero generar un usuario, lo genero. Y en el próximo intento quiero generar el mismo usuario, me rechaza, obviamente tiene el mismo Correcto. nombre de usuario y demás, pero no, creo que no estaba en la consigna que me dé un mensaje de error. No está la consigna, pero fíjense que yo actualicé acá en la colección de Postman, que les No lo mandé. vi. Tiene acá un duplicate user que lo que hace es intenta crear el usuario root, que supongo que todos lo van a tener. Sí. Entonces ahí te debería dar un error y fíjate que el test que te corre luego de ese request es que vos devuelvas un 409, que es conflict creo, y con una descripción que ponele lo que vos quieras. El usuario está duplicado. Ah, ok, eso no lo había visto. ¿Está en el Slack? Sí, esto lo pasé la otra vez. ¿Dónde El chat, está? TP3. no sé. Y el link, sí, lo puse acá y es el mismo link. Capaz que lo debería haber pineado. ¿Dónde está? Acá está. Sí, está en ping. Es esta colección que, acuérdense que yo, si agrego un test, es el mismo link, entonces no voy a subir un link nuevo, siempre guíense ese link. Y si le importan, van a tener siempre ahí la última versión. Okay. Cuando lo subí la primera vez no estaba, pero ahí le agregué un par de cosas más, un par de checks más, pero es el mismo link. No. Eso está piola que venís acá, le das share y en el public link si tocas update link y se actualiza con lo que tenés vos, diríamos, hacer un sync, pero el link no te lo borra. Incluso también les agregué acá qué pasa si, no sé, yo mando un body mal. O sea, eso, por ejemplo, también lo deberían resolver ustedes. Si yo mando un password que adentro tiene un objeto que se llama password, debería dar un error. 400 bad request y con una descripción de lo que ustedes quieren. Claro, de todas formas, o sea, como todo eso es lógica de la aplicación, ¿no es cierto? Entonces, si hay algún caso, Sí, claro. por ejemplo, no estaba el test de usuario duplicado y vos te diste cuenta, bueno, implementalo como que parezca. Sí, igual son esos dos más que nada, ¿eh? Después no es, si mandás algo que está mal, diríamos, no sé, al barra user le mandás un post con, en vez de username, nombre de usuario. Y no, la verdad no estás respetando la interfaz, deberías devolver un error. Pero en los otros get no tenés, así que solo en esos, y solo esos dos casos, diríamos, más que eso no hagan. O sea, no les voy a mandar un JSON no válido para que les explote el JSON. Ese es un JSON válido, pero no respeta la estructura. Hay miles de casos, onda, en la realidad vos tenés que hacer test para que incluso te manden un emoji y no rompas. Entonces, es bastante amplio la cantidad de cosas que puedes testear, pero con esas dos que renieguen son simples, diríamos. Ahí, Alfon, te preguntaron los mismos keys de la consigna, sí. Sí, lo único que definís ahí, o sea, lo único que tenés que respetar son los nombres, ¿no? Porque es que eso se lo vas a dar a alguien y la interfaz, diríamos, que vos usás para llamar a tu servicio es lo único. Los nombres tienen que ser los mismos, porque te va a dar error, diríamos. Los test estos no van a pasar porque lo que yo te estoy mandando tiene ahí escrito ya el body que tiene que mandar. Y nada, para que pase esa colección vas a tener que usar lo mismo. Adentro en tu código vos podés hacer lo que quieras, ¿no? Pero mientras vos aceptes que yo mando username y lo creó, adentro lo que quieras. Ahí te hicieron una pregunta por el chat, Joaquín Funes, sobre los grupos a los que tienen que pertenecer los usuarios. No. De nuevo, el requerimiento creo que está ahí es, yo creo un usuario y ese usuario tiene que poder loguearse por SSH. El resto, lo que quieran. Da igual. Yo puedo loguearme y me abra un batch, un SSH, lo que sea, hago un eco y ya está, con eso. Sí, si lo dejan como default va a andar bien. De todos modos, si quieren crear un grupo y meterlos todos ahí para verificar que hayan sido los que ya se han creado
por la API también está bien. Pero siempre queda a criterio de ustedes. Ustedes justifican lo que haga, está todo bien. No hay requerimientos en eso. Sí, obviamente, piensen en el caso de uso, ¿no? Ustedes tienen, no sé, una estación alejada que quieren cargar un usuario y si no puede loguearse, ¿para qué van a crear usuarios? Es como, piensen un poco el caso de uso y hagan lo que a ustedes les parezca, mientras lo justifiquen. ¿Sí? No, este es el requerimiento mínimo y quería hacer lo mínimo, y bueno, está bien. Qué sé yo, el día de mañana cuando trabaje hacer eso o meterle un plus extra a entender el problema y hacer algo que ataque lo que vos hacer, es bienvenido siempre. Pero podés hacer lo que quieras. Si querés, podés poner todos podés hacer todos administradores a los usuarios que ya te estoy haciendo, pero te voy a preguntar por qué sé yo. No, la longitud, hay una chica que pregunta si la longitud de la contraseña de usuario crear tiene una longitud máxima. Nada, común, diríamos, no sé, root, usuario 1, no, hombre, no te voy a poner ahí un mail súper largo para que te explote porque, no sé, tiene lo mismo, tiene un emoji, vos en ResAPI podés mandar un emoji, por ejemplo, en el body. No te voy a poner ahí para que tengas que andar chequeando que es un entero, no sé, tantos valores. Aunque sea un usuario normal. Sí, de todos modos, si te pasás, no sé cuánto es el máximo de la contraseña del libro, pero de todos modos, si te pasás el systemd, el add user te va a valer un -1, ¿no? Claro, incluso, mira, lo ideal sería que vos llames al add user y lo que te devuelva, si es un error, te devuelve un mensaje y lo pones en el description ese que yo te pido que me devuelvas cuando pasa algo mal. Y vos deberías desentender de eso, pero no le voy a mandar algo. Ahí no sé quién preguntó del directorio, entonces no modificamos en Chile, sino que utilizamos el directorio. Podés hacer lo que quieras, si querés escribir el conf del Nginx y usar eso y no usar site enables y site available. No te voy a decir nada, pero sabé que existen y la forma correcta de utilizarlo es eso. Después está en vos querer usarlo correctamente o querer... El problema también es que si lo reemplazás y lo usás, estás reemplazando la configuración de los sitios que ya existen, ¿no? Al menos que hagas un set ahí y metas donde tiene que ir justo en el lugar. Piensen que su código casi siempre va a correr en lugares donde ustedes deberían ser lo más... de tocar las menos cosas posibles y si pueden agregar algo que no haga conflicto con ninguna otra cosa, como es el caso, o sea, yo puedo sobreescribir la configuración de Nginx toda con lo que yo quiero, o puedo crear un archivo que sé que el Nginx lo va a incluir, porque de defecto va a incluir todos los que tengan en barra site available, y yo el día de mañana lo puedo borrar o puedo cambiar, entonces es mucho menos intrusivo a la hora de estar en un servidor. Entonces, imagínense el día de mañana, ustedes están laburando en un servidor común con mucha gente, que vengas y pises la configuración de Nginx, no está bueno porque otra persona puede haber estado usándola o hay alguien que está tuneando el Nginx. Entonces, de nuevo, podés ir, escribir el Nginx arriba, no va a estar mal, yo no te voy a bajar puntos en el TP por eso, pero la forma correcta de usarla es escribir en site available y hacer un link simbólico. Esa es la forma correcta. Y en ese caso de usar sites available, tenemos que usar el archivo default, ¿no? Porque si creamos otro sitio más, después no tenemos ahí puedes poner, fíjate, ahora lo presento, yo ahí tenía un ejemplo de una aplicación acá. El incluye todo lo de la carpeta. Claro, el include te va a incluir todo. Fíjate que yo tengo claro, pero digo, porque después creo que eso funciona resolviendo un hostname, ¿o no? No, básicamente lo que hace es tipo un include, se agarra lo que está ahí adentro de ese archivo y lo pega adentro de la configuración en la que vos estás del Nginx. Entonces, si vos te fijás acá, no sé, yo tengo un cosito que es dummy, que no hace nada, es ping y devuelve un pong, fíjate. Esto es lo mismo que si yo copio este pedazo de código y lo pego donde está el include del Nginx, pego este pedazo de código. Entonces, es lo mismo, vos podés tener acá la cantidad de archivos que quieras, y lo que va a hacer es va a recorrer todos esos y los va a pegar en la configuración de Nginx. Es una forma más elegante de hacerlo, pero en el fondo es un include. Como un include ese que agarra el código y pega ahí el código que vos tenés.
Sí, o sea, básicamente es como la diferencia entre hacer un main de 300 líneas y hacer 10 funciones distintas. Claro, es más, O hacer un sí, archivo organiza mejor. y después modificar ese archivo solo. No tenés que tocar todo y probablemente romper algo. No sé qué me preguntaba ahí si podés crear en otro puerto. Sí, fíjate que incluso este ejemplo que está acá, tenés 2 servidores que escuchan en 2 puertos distintos. A ver si me fui un poco claro. ¿Se puede crear un archivo en otro puerto? Sí, podés crear lo que quieras. Bueno, el server, el listen ese es un parámetro que vos le pones. Por ejemplo, no sé, en el puerto 80 escucha un ping pong y en el 82 expone unos logs que solo son accesibles desde localhost. ¿Quedó, Martín? ¿Esto? ¿Se entendió? Era confirmación. Ok. Era confirmación. Es como si todo fuera el mismo archivo de uno. Sí, lo que pregunta Carlos, sí. Sí. Puede hacer, o sea, sí. Es la forma correcta incluso. A ver, porque tenés dos opciones. O usás el usuario root para correr los servicios, o configurás bien los usuarios. ¿A qué me refiero? Obviamente lo de los servicios no van a correr como root. No deberían correr como root, mejor dicho. Los servicios deberían correr con un usuario nuevo y con la configuración en sudoers. Y para poder escalar el privilegio va a necesitar sudo. Claro, si vos corres todo el servicio como root, podés tener una falla de seguridad que esa falla de seguridad te coloniza el nodo, digamos, porque puede ejecutar cualquier cosa como root. Es más, en este caso, lo ideal sería que tu servicio pueda solo escalar en privilegios para escribir esos 2 archivos, esos 3 archivos para agregar usuarios nada más. Pero bueno, no vamos a llegar a eso, me parece innecesario, pero acotar al máximo posible, la idea siempre es que el día de mañana siempre traten de hacer su servicio escalar en privilegios del block absoluto a lo que vayan necesitando, en vez de al revés. O sea, una práctica súper común y mala es, primero le doy permisos a todo y después voy bloqueando. Y eso te deja un montón de cosas afuera. Es como, ok, primero abro el firewall para todo y después voy bloqueando lo que veo que los alumnos usan y no quiero. No, vos deberías hacer al revés. O sea, bloquear todo primero y ir abriendo o ir pidiendo permisos de lo que necesitas, porque si no lo que te estás dejando pasar no lo ves. Si el servicio requiere, no podés, diríamos, tenés que resolver ese problema. No vas a andar escribiendo vos el root a mano, ¿no? Ahí la contraseña. No entiendo la pregunta. Si el servicio requiere contraseña para root. Entiendo que lo que pregunta es, cuando llega una petición y quiere agregar un usuario, el sudo me pide un password, pero no puedes hacer eso. Lo que yo entiendo que él dice es, si no le doy permisos al servicio, ¿cómo hago para agregar a los usuarios? Esa es la pregunta, ¿no? A ver que justo bajó. Bueno, ahí sí que sí. Se me fue el carajo. Podés hacer es modificar el archivo sudoers. Sí, la aplicación sudo en Linux, que sirve para escalar privilegios, una aplicación para escalar privilegios, para que los usuarios puedan escalar privilegios, está restringida y guiada por un archivo de configuración que se llama sudoers. Y ahí le dan los permisos a cada usuario de qué pueden y quieren ejecutar. Creo que lo mostramos en la clase pasada, ¿no? Sí. No me acuerdo, pero incluso hay un comandito que es vsudo user. Ese archivo está, no solo que está bien hecho, sino que está la documentación sobre el archivo. Entonces es muy fácil modificarlo. Plegan un poco y van a tener que modificar ahí para que su servicio. O lo pueden ejecutar en root y está mal. Pero bueno, también Poné de vuelta ahí los chivitos, un segundo al fondo. Fíjense que ahí le da, por ejemplo, la descripción, le dice, bueno, permito que los archivos que los miembros del grupo sudo ejecuten cualquier comando. Entonces tiene un porcentual sudo, all igual a all, 2 puntos all, qué sé yo. Ustedes pueden poner algo así como decir, bueno, todos los usuarios que estén en el grupo, no sé,
el grupo en el que esté el servicio de ustedes puede ejecutar, en vez de all, add user. Y en algún lado de eso le tienen que poner no pass WD, creo, algo así. Que revisen la clase pasada, yo conté un poquitito sobre el no password y la leyenda del DOS. Básicamente es una, digamos, es una sintaxis muy similar a eso. Man sudoers. Sudoers. Ahí. Y si te vas abajo, es eterno de largo, pero bien abajo empieza a mostrar. No, debe ser 2. No, man sudoers. Fíjate, sube un poquito más. Ahí debería empezar a mostrar ejemplos en algún lado. Me fui al bottom. Acá hay uno. Security nodes. Claro, ahí está. Por ejemplo, se le da, claro. Bueno, y tiene varios ejemplos así, el man, donde le dice, bueno, de esta forma dejo que el usuario que se llama tanto ejecute tal cosa. De esta forma dejo que el usuario que se llama tanto... Básicamente deja que usuarios y grupos ejecuten desde determinados lugares determinados comandos. Por ejemplo, podés hacer que un usuario tenga permiso de administrador solo si tiene acceso físico a la PC. Por ejemplo. Que no puede ejecutar sudo si está conectado por SSH. Bueno, me fui un poco para arriba y lo de SSH. La otra forma de hacer esto, lo de sudo, que no es una buena idea, pero que igual se puede, es marcar el archivo con un atributo que se llama, es el SUID, creo que se llama, no me acuerdo. O el UUID, no sé cómo es. Sí, no me acuerdo cuál es el número, el nombre, pero hace que el archivo tome los privilegios del dueño del archivo y no del usuario que lo ejecuta. Por ejemplo, hacete ahí si podés, Alfo. Perdón, justo dejé, pero... Ahí ahora. Dime. Hace un ls-l del password, que está en barra sbin, supongo. O barra bin. No. Debe estar en bin entonces. No. Barra user, barra bin, barra password. Barra user, barra bin, barra pass. Ahí está. Fíjense esa S que tiene en el cuarto carácter. ¿La ven? No sé si se ve. Bueno. Esa S es un atributo del archivo soportado por los file system nativos de Linux, que permite que la persona ejecute ese binario con permisos del dueño y no con permisos de la persona que lo ejecuta. En este caso, esto es así porque ¿qué hace el binario de password? El binario de password modifica un archivo que se llama shadow, que está en etc barra shadow, que es el que almacena las contraseñas. Ese archivo no se lo puede leer si no sos root y menos se lo puede escribir. Entonces, ¿cómo podés cambiar la contraseña si vos no tenés acceso a administrador? ¿Cómo podés cambiar la contraseña si vos no tenés acceso a administrador, por lo tanto no tenés acceso a modificar ese archivo? Bueno, lo que se hace es cambiar los atributos del binario para que ese binario, cuando vos lo ejecutás, se ejecuta el nombre de root y permite modificar el archivo shadow. Y así es como se logra que un usuario sin privilegios pueda cambiar la contraseña modificando un archivo que pertenece al root. Hacer un ls-l al shadow. Fíjense que el shadow no tiene permisos fíjense que tiene para el root permisos de escritura y lectura. Y para otros, y para el grupo y para otros, directamente no tiene permisos de nada. Vamos por parte.
Todos saben cómo se interpreta esas cosas de los permisos. ¿Hay alguien que no sepa? ¿Me lo podemos explicar? Se supone que el miércoles lo dio Hugo justo eso. Pero eso no lo ven en primer año, en primer año, creo que. ¿El sistema operativo 1, los permisos, cuando arrancan con Linux? Sí, pero también en el capítulo de seguridad de sistemas operativos 2 se da. Ah, El miércoles el día Hugo justo ese de clase 11. Pero está buena la aclaración, el S y los demás parámetros extras que no se suelen dar. O todos saben o nadie se anima. También. ¿Por qué no se van a animar? Bueno, bien, perfecto. ¿Podés compartir ahí, Alfon? Sí, claro. Bueno, fíjense. ¿Esto qué les dice? Que el archivo etc shadow es, el dueño de ese archivo es root. ¿Está bien? Y el grupo es shadow. Los permisos, si ustedes leen de izquierda hacia derecha, cada permiso tiene 3 bits, que es el read, el write y la X que es execute. ¿Está bien? Los primeros 3 le dicen qué puede hacer el dueño del archivo. Los otros 3, qué puede hacer el grupo, los usuarios que pertenecen a ese grupo, y los otros 3 que pueden hacer el resto de los usuarios del sistema. Entonces, en ese caso, ¿qué le está diciendo? Que el root puede leer y escribir ese archivo. Que los que son del grupo Shadow pueden solamente leerlo y ni escribirlo ni ejecutarlo. Y que el resto de los usuarios no pueden ni leerlo, ni escribirlo, ni ejecutarlo. ¿Está bien? ¿está claro eso? Digan que sí o que no, pero respondan algo así. Un caso de uso muy interesante. Antes, perdón, Ah, quería seguir un poquito más con esto. Estos bits que dice Diego, que son 3 bits, ¿sí? Se guardan, los pueden ver con números también, a los permisos de los archivos. Tal vez pueden haber visto permisos con archivos, cuando ustedes configuran permisos que le ponen 777 o 644, no sé si alguna vez lo vieron, que ustedes en vez de setear el bit, setean con un número. chmod 777. exactamente. 777 debería ser una mala práctica. Sí, jamás usen 777 en nada. Eh, claro, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Claro, sí, exacto. Está perfecto lo que está explicando ahí Diego. Si ustedes lo ven en decimal, le suelen asignar esos números y lo suelen tomar como 1, 4 y 3. Donde 1 queda lectura, 4 escritura y 3 ejecución, creo que era. Sí, si le ponen 6, por ejemplo, Claro, si vos le pones 6, es 4 y 2. el 6 sería read write, Claro. ejecución, por ejemplo. Si a eso le querés sumar escritura, vendría a ser un 7. Pero bueno, básicamente Ejecución, perdón. se expresan con 3 números de 3 bits cada número. Estaría eso. Claro, es el decimal del binario. Claro. Quería pasar, lo voy a pasar por el Es chat. 1, 2 y 4. Péguenle una. Y el primer bit, ese que ustedes ven ahí, que hay algo que tiene una D, le dice que eso es un directorio. Ujú. El de más a la izquierda de todo. Después, por ejemplo, en el barra dev, si ustedes se fijan, van a tener una C, que le dice si es un dispositivo de caracteres, o una B, que es un dispositivo de bloques. Claro, todos son dispositivos de caracteres. Ujú. Quiero pasar un link por acá. Si te vas al SDA, debería tener una B. Acá tenés varios discos de. Sí. Los discos, ¿ves? Tienen una B, pues son dispositivos de bloques. Ujú.
Yo uso en chmod para no confundirme y no soy tan letras. hacker, uso las letras. Claro, A de all, group y de all. Pero en claro. el Y fondo si querés se sacarlo, guarda usás el menos. Más para agregar, menos para borrarlo. algo. Che, no, le quería comentar algo. Si usted una vez quieren hacer una carpeta compartida, van a tener, pónganle que le pongan el mismo grupo a la carpeta que a todos los usuarios que la quieren compartir. Cada vez que un usuario escribe, lo va a escribir con su usuario y su grupo. Entonces, como lo habían visto recién con el Shadow, usar ese carácter especial en las propiedades les permite, por ejemplo, que todo usuario que escriba sobre esa carpeta escriba como el grupo de la carpeta compartida. No sé si se entiende. En verdad, lo ideal para hacer una carpeta compartida es crear un grupo y agregarnos Claro. todos al grupo. Pero quiero pasar ahí, pasé un link. El link que pasé explica ese bit que les digo. Y otros dos más. Sí, para que le pegue una leída. Está en español, no se preocupen. Pero bueno, está bueno saberlo eso. Porque qué sé yo, no... Tomás, sí, una vez que creas un usuario, justo ahí vi la pregunta. Perdón, no sé si a alguno le quedó alguna duda con lo de los modos de ejecución, ownership, etcétera, de los files, antes de pasar ahí a la pregunta de Tomás. Tomás, bueno, si nadie le queda una duda, la conexión de SSH, digamos, en tu servidor en el que está atendiendo esas peticiones o las que está corriendo tu servicio, deberías crear un usuario que sí, que se pueda crear, que se pueda loguear por SSH. Depende, el demonio de SSH lo podés hacer que escuche a todas las interfaces, a ninguna, pero bueno, vas a tener que tenerlo corriendo y podés probar, sí, directamente con localhost. O a la IP de la Raspberry si lo estás corriendo en la Raspberry. No, una vez que creado el usuario, Nginx no tiene nada que ver. Diríamos, es como decirte, creo un usuario en una máquina en cualquier lado y me voy a poder loguear con ese usuario. Lo que hizo el cluster, por ejemplo, la UFA del cluster. ¿Quedó claro eso? Sí, me parece que es importante destacar porque hicieron un par de preguntas, me escribieron, no me acuerdo si habían publicado, me habían escrito, mucho sobre el tema de los usuarios, justamente por el tema de los permisos. Que estaría bueno que quede claro que son los servicios que corren son totalmente, sí, prácticamente independientes de Engine y a su vez los usuarios que crea no afectan a Engine ni a los servicios que están corriendo. Incluso los servicios que están corriendo también son independientes del usuario que usa la computadora. ¿A qué me refiero con esto? No deberían, por ejemplo, sacarle la contraseña al usuario que están utilizando para que los servicios corran el nombre del usuario de la computadora y entonces el usuario de la computadora queda en su ONC password, entonces los servicios pueden correr con el usuario que usa la computadora. Va a andar, pero no sería lo correcto que el usuario que use la computadora se quede sin password, ¿no? A eso es lo que me quería referir, que son cosas distintas, que están separadas. ¿Los usuarios que se agregan para autenticar los Engine? Sí. Sí, los usuarios del Engine los definen ustedes y ya está. Y después eso pueden crear usuarios en el sistema que después se van a loguear, por otro lado, pero no son usuarios que después pueden crear usuarios ni nada de eso. O sea. Vamos por parte. Primero, Rasta me preguntó, que me dijo que no entendía lo que dije. Me refería a que los servicios que vos creás, que van a agregar los usuarios, van a necesitar permisos para agregar usuarios. Los servicios no deberían correr en el mismo usuario que usa la computadora, porque esto haría que la persona que use la computadora pueda agregar usuarios sin pedirle el password. No sé si soy claro. La idea es que los servicios no corran en nombre de la persona que usa la computadora. Estaba muteado hablando como un gil. Los servicios casi siempre no tienen terminal asociada.
O sea, no podrías nunca, por más que te conectes por SSH, no deberías poder levantar bash, no deberían tener una... Es común, o se suele hacer que los servicios, o los usuarios que vos vas a correr tus servicios, no tengan una consola asociada. Eso es justamente para que ponele alguien, no sé, abre el puerto o empezás para que alguien llegue a tu nodo y pueda tirar o averigüe el password o lo que sea, se intenta loguear y no puede levantar ninguna terminal. Se devuelve a asociar, se suele hacer agregar el false al... Sí, no login se llama. No login, ok. Es un binario dummy. Ahí Carlos preguntó cómo se hace para impedir que los usuarios entren en la carpeta de otro como la que tiene el nodo del TP2. Eso, bueno, por un lado, depende del sistema operativo que utilices. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, los que usamos Arch, cada vez que agregamos un usuario, se agregan en un grupo distinto. Por lo tanto, los usuarios no tienen comunicación entre ellos. En el caso de Ubuntu, te agrega a todos los usuarios al mismo grupo. No, perdón, esto lo había hecho en el script del Lago. El script del Lago había agregado a todos los usuarios al mismo grupo y las carpetas se habían creado con permisos de lectura para que cualquiera que pertenezca a un grupo pueda leer la carpeta. Eso se lo tuvimos que cambiar. Básicamente fue cambiarle el permiso a la carpeta para que los del grupo no puedan ingresar. Claro, o sea, básicamente o le creas un grupo a cada usuario o le decís que el home de cada usuario solamente tiene permisos el dueño y no el grupo. Claro. En los permisos del home de cada usuario vos le decís, bueno, el owner tiene todo y el resto tiene nada y ya está. Claro, fíjense cuando hacen un ls-l al /home, ahí van a ver el dueño de la carpeta, que es el usuario, y el grupo al que pertenece la carpeta. Si comparten la carpeta, si comparten el grupo varias carpetas, se tienen que fijar que la carpeta no tenga permisos para que alguien del mismo grupo pueda entrar, sino que solamente pueda entrar el dueño. No sé si se entendió eso. Si Carlos me dice que sí, sigo con... Eso se modifica con lo que se le hace es modificar el inodo de la carpeta y se hace con el comando chmod. Chmod es para modificar permisos. Para un dueño. Y change cambias el dueño del archivo de la carpeta. El autor del script había sido Garbilia. Yo me estoy un poco de no verificar. No, Justamente el script crea... Es mío. Yo me lo mandé. ¿Es tuyo? Lo que pasa es que en el cluster teníamos los usuarios compartidos a propósito. Era el usuario con todo el mismo grupo madre. Un usuario puede tener un grupo con el que se crea el madre y después otros. El tema de los crean todo con el mismo. Ahí, bueno, con esto le respondo creo que a Carlos y a Jera. A ver, el usuario, todos los usuarios que se crean, hay dos tipos de permisos, administrador y no administrador. El único administrador es el root. Para que los usuarios puedan escalar privilegios se hace a través del sudo. El tema de los permisos no es del usuario, sino que los permisos son atributos del file system. Que el root se los puede saltear, pero el root es un solo usuario, es el usuario número 1 y es el único que puede. Si los demás quieren hacer eso, tienen que ser sudo, que es para escalar privilegios. Pero los permisos, básicamente ¿sos el root o sos otra persona? Y los permisos están en las propiedades de los inodos del file system. No es que al usuario, los permisos no se agregan al usuario, sino que los permisos se les setean a los inodos. Por ejemplo, el file system NTFS, que no es de Linux, no está preparado para eso. Entonces, cuando vos montás el NTFS, le das los permisos, pero directamente a todo el file system. Entonces, Linux lo simula eso. Entonces, vos decís, no sé si alguna vez pasó, pero en los Debian viejos, vos montabas un disco, y cuando montabas el disco tenías permiso de lectura y de escritura,
pero no tenías permiso para ejecución. Entonces vos tenías binarios en el NTFS y no podías ejecutarlo y tenías que remontar el disco. Eso en el Debian viejo. Ahora te los monta con permiso de ejecución. Y puede pasar que ustedes, por ejemplo, agarren un disco de otra computadora, lo enchufen en la suya y con su usuario tengan permiso para ciertas cosas y para no. ¿Por qué? Porque es así. El root es el usuario 1. Los usuarios del sistema son, porque los usuarios están identificados por un ID. El root es el 1, siempre. Después están los usuarios del sistema que van entre el 2 y el 999 o el 1000, no me acuerdo en este momento. Y los usuarios nuevos que se agregan arrancan del 1000 o del 1001. No me acuerdo exactamente cuál era, pero lo pueden ver con un ls al archivo etc password, donde se guardan los usuarios y le dice ID del usuario. Entonces, ¿qué pasa? En el file system se guardan en los inodos se guardan quién es el dueño, quién es el grupo y todo eso, y se guardan con números. Lo que hace que vos, cuando cambias un disco de un Linux a otro, por ejemplo, si vos tenías un usuario que era Pepito y era el 1003, cuando le enchufes en tu computadora y seas el usuario 1001, vas a tener que ingresar como root. Pero si tenés un usuario que coincide que es el 1003, vas a tener los mismos permisos que tenía Pepito en la otra computadora. Porque en el inodo se guarda el número del usuario, que es el dueño, y el número del grupo. Lo mismo pasa si está en un Network File System. Sí. Puede que veas de repente que hay un 1017 que editó algo y decís, pero yo no tengo un usuario 1017 en mi sistema. No, y no alguien por el Network File System y lo modificó. Claro, lo veas con otro nombre. Decís, che, Claro. ahora estoy viendo el nombre del usuario de mi computadora y el usuario de la otra compu. Porque es por números. Claro. Acá preguntaron, el programa crea el usuario nuevo, ahí se hace un syscall con fetch mode. Si usas el user add, con esta flag, ahí estoy leyendo, te crea un grupo igual al nombre del usuario, y si le das un "-m", parece que te crea el home. Y yo supongo que le debes setear por defecto los permisos. Ya abre el problema. Depende, bueno, el add user depende del Linux que estén usando. Igual que el password. Por ejemplo, el otro día no sé quién me preguntó del password, me había dicho cómo cambiarlo desde un script, porque tenía que meter 2 veces el password. Y, por ejemplo, en los que son Linux from scratch, como puede ser, no sé, algún CentOS o un Arch, ustedes tienen en el password un parámetro que es stdin, que en Ubuntu no está. Entonces, por ejemplo, también cuando vos creas un usuario, si te lo agrega un grupo, te crea un grupo nuevo, también depende del sistema operativo. Si lo quieren hacer con 2 syscall, una syscall para crear el usuario y la otra syscall para cambiar los permisos, está todo bien, no pasa nada. La verdad que lo de la configuración por defecto nunca lo busqué, no tengo ni idea. Sé que depende de Linux, pero no tengo ni idea si hay una configuración por defecto que podamos cambiar. Ya lo acabo de probar. El user con "-m" y "-u me crea efectivamente un home y me crea un grupo para el usuario con su mismo nombre. Y le setea por defecto que ese home tiene todos los permisos, solo el usuario y los otros nada. Entonces, en definitiva, yo estoy usando user add, no add user, ¿no? "-m", "-u", bueno, user add, "-m", "-u", Pepe, no sé. Y le va a crear un /home /Pepe con permisos. Así. Y me dijiste, Gordo, que también te crea el grupo para el usuario. Te crea, claro, con el "-u", te crea un grupo que es el mismo grupo de usuarios. Y ahora voy a fijar si lo agrego a otro grupo más. Hay una configuración en un comandito en Linux. Vos en Linux tenés. O sea, el usuario lo agrega solamente a su grupo. Está bien. Que no tiene que ver con el trabajo, pero seguramente le va a servir. Vos tenés
que cuando vos podés pertenecer, un usuario puede pertenecer a un grupo principal y puede pertenecer a 0 o más grupos secundarios. Es decir, que un usuario puede estar en muchos grupos a la misma vez. Entonces, si vos creás una carpeta compartida, podés crear un nuevo grupo y todos los usuarios tienen su grupo principal, cada uno su grupo principal y grupo secundario. Esto. ¿Por qué digo que les sirve esto? No sé si alguna vez les pasó que se quisieron, no sé, por ejemplo, comunicar por serial y necesitaban permiso sudo. O quisieron usar Wireshark y necesitaban permiso sudo para manejar la interfaz de red. O, no sé, hay programas que requieren permisos para hacer cosas, pero es solamente para una partecita. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren comunicarse por serial y no quieren poner sudo cada vez que abren la consola, que abren un minicom o que abren el programa que usen para comunicarse con serial, pueden agregar su usuario a un grupo secundario que, si mal no recuerdo, se llama UPC, creo que es así, UCP o UPC, no me acuerdo cuál de los dos grupos es. Ustedes agregan su usuario a ese grupo secundario y ya cuando usan la consola serial no lo necesitan. Lo mismo pasa con VirtualBox, para que tengan acceso al USB, y lo mismo pasa con Wireshark para que tengan el acceso a la red. Creo que Wireshark y VirtualBox crean sus propios grupos que vos te tenés que agregar como usuario, y ahí podés usar Wireshark y VirtualBox con el mapeo USB o la comunicación serial, depende al grupo secundario que te agregues. No sé si alguna vez les pasó. Y a Docker también. Claro, porque tengo que tener que levantar la interfaz de red. Un detallito que cuando hacen el mod user -a, para hacer eso es mod user, si mal no recuerdo es así, nombre grupo usuario. Ahí el nombre del grupo puede ser una lista de grupos. Y se hace con ese comando. Y un detalle es que tienen que salir de Genome y volver a loguearse. Porque eso se refleja sobre el cambio del grupo. En este caso se refleja cuando la TTI, o mejor dicho, el servicio que arranca del... Ay, ¿cómo se llama la puta madre? El GDM o el Light GDM, no sé, depende de qué estén usando. Cuando se vuelve a iniciar, se recarga y se habilita el grupo. Entonces tienen como que salir de Genome y volver a entrar para que les tome ese cambio. Y lo de Wireshark, yo lo he hecho funcionar. Capaz que tengas que agregar algún grupo para usar tal interfaz, pero... Si no lo ejecutas con sudo el Wireshark, no te deja hacer nada. Pero si te agregas al grupo que te crea, sí. Si te digo, porque yo lo he usado. Ah, bueno, hay que agregarse el grupo. Eso pasa, Juan, por usar Ubuntu. Eso te perdés de Arch. Ah, te cago. Ah, me cagó, boludo. ¿De qué me discutía el otro día en el grupo? A ver, para que pregunto ahí. Yo estaba antes de Google me hicieron preguntar en el final, ¿qué user levanta el servicio? ¿Un no password? O sea, lo tenés que configurar para que no se le solicite el password para los comandos esos, para el user add y ese tipo de cosas que van a necesitar para llegar a los usuarios. Para el resto de las cosas, no debería poder ejecutarlas sin password. De todas formas, hubo una discusión después si querés escuchar la clase. No sé cuándo van a subir, pero... ¿Se puede configurar en sudoers? Sí, en sudoers. Si pones man sudoers, ahí hay unos ejemplos de cómo hacer. Tampoco, chicos, no es que lo vamos a desaprobar si no lo hacen así. O sea, si el programa anda, está aprobado. Pero son cosas que suman a la hora del... Sí, hay otras formas de hacerlo también. Incluso con lo de BTS, si lo quieren hacer así... Claro. Man. El man. Man.
O sea, hay otras formas de hacerlo. La mejor, hasta donde yo conozco, sería hacerlo a través del sudor, porque vos le podés dar solamente permisos para una cosa específica, no para cualquier cosa. ¿Me explico? Al user add. ¿A quién le daría ese permiso específico? Al usuario que ejecuta el servicio. Pero ustedes cuando configuraron los servicios en systemd, le tienen que poner bajo qué usuario se ejecuta ese servicio, ¿no es cierto? ¿Vamos hasta ahí? Bien. A ese usuario que vos le dijiste, para que ese servicio se va a ejecutar con X usuario, a ese usuario deberías darle permisos para hacer el user add sin tener que meter los password. ¿Me entendés? Pero no es cual, o sea, en realidad sería para eso, no para cualquier cosa, porque mira, supongo que vos agarras y haces un system, ¿no es cierto? Y al system le mandas esta string, user add, -u, qué sé yo, y a eso le concatenas el nombre de usuario. ¿Cierto? Y eso es lo que ejecutas en el llamado del sistema. Resulta que un chabón de nombre de usuario te manda esto y otro comando así. Claro, el famoso injection. Claro. El chabón te manda una string con un nombre de usuario y te pone esto y te ejecuta lo que se le dé la gana ahí. Y como vos no le limitaste los permisos, cagaste. Claro. Es la misma técnica que usaba para la inyección SQL hace mucho. Claro. Entonces, bueno, se pueden hacer otras cosas. Pueden hacer un chequeo de la string para ver que no tenga ninguna cosa rara, pero más fácil es directamente no darle los permisos, chao. O sea, esa es la explicación. Sudo no sería necesario. Sí, le pones el sudo, pero solamente te deja... Le tenés que poner el sudo lo mismo, estoy casi seguro. Sí, le tengo un sudo. Pero, básicamente, ¿qué le va a pasar a ese usuario? Que cuando haga sudo user add, se lo deja ejecutar mortal. Si hace sudo cualquier otra cosa, le va a pedir la clave. Sí, o no lo va a dejar. Mejor no lo va a dejar, digo, me parece. Si vos lo seteaste que eso es lo único, le va a marcar siempre clave incorrecta. Claro. Ahí Horacio preguntó, dice, ¿dejaste las contraseñas de los usuarios creados almacenan en Shadow? Sí, la respuesta de Horacio ahí que preguntó, sí. No sé si vieron cómo se calculaban las contraseñas AWA en el sistema operativo. No, ok. El teórico, que agarra el string, lo concatena con un random. Se lo dice, pero muy por arriba. Ah, ¿lo vieron? Buenísimo. Bueno, genial. Mira. Está muy bueno esto que lo concatene con una string random porque hace que siempre el password sea seguro, ¿no? O sea, seguro que no se pueda hacer una criptografía inversa, me refiero. No seguro de que sea fácil o difícil de adivinar. Nice, mira lo compartí acá. Me gusta que ya hayan empezado a pasar cosas de documentación, ¿no? Ya nos mandan más posts de Stack Overflow. Hay preguntas, Juan, si se alargó una semana más de clases. Sí, creo que digo que Agus ya lo había dicho, pero sí.
Pero nada cambia porque cuando se armó el cronograma se había planificado con una semana más. Así que básicamente ahora pasamos a estar regal. No, Claro. no cambia nada en la materia. La última semana es el recuperatorio, sería. Claro. Y la fecha del último trabajo, me parece. Claro, y también aprovechamos ahí, le damos más tiempo para el segundo trabajo práctico. No, el mismo estaba planificado para la fecha del recuperatorio. Ah, bien. Estaba para El TP4 será con la LPC y no sé. No. Y no. TP4. A ver, va a ser con sistema operativo de tiempo real. Todavía no está armado el práctico, así que se enterará la semana que viene. Pero es posible que la dificultad del 2 y el 3, que subimos facilito, el 4 esté un poquito más. Mm. No porque nosotros querramos hacerlo más complejo, ¿no? Sino porque Lo está preparando, bueno, el profe de Sistemas Operativos 1, que es committer de FreeRTOS. Así que supongo que va a estar picante. sí. Están dando más en redes. Buenísimo que están viendo Kubernetes. Eso es un gran paso, la verdad. Sí, está bueno, está bueno. El tema que se pone áspero porque son muchos conceptos nuevos por ahí, cosas. Pero, Y sí. sí. Pero tranquilamente, quien implementa el trabajo práctico 3 en Kubernetes, tiene un punto más. Hace un microservice. Igual no se quejen, porque usted no lo tiene después en este año, sí. Eh. ¿Qué tal Nati como profe? No, Nati es buena, boludo. Sí, es una crack, pero nunca tuve clase con ella, por eso pregunto. Ah, yo tenía ayudante, yo lo hice con Cuenca también. Es muy grosa la Nati. Yo me acuerdo de ese ingreso de la Nati y el... Ay, ¿cómo se llamaba? El Yankee. Matthew. ¿Te acordás? Vos fuiste, ahí te agarré como, ahí te agarré a vos y bueno, lamento el futuro que te di. El futuro que me dejaste. Claro, de ahí te puse de consejero, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, boludo. Sí. Lindo ingreso, que estábamos con Soliras dando matemáticas. Che, yo tengo una consulta. Pusimos 28 en la clase y son pocos los que interactúan. Mi pregunta es si les sirve a todos esto o es para algunos nomás y los otros están conectados para escuchar qué se dice. Me refiero porque en verdad venimos a la clase y no es que no tenemos nada preparado, sino que queríamos hacer una tipo clase consulta o ampliar un poco más. El que no lo veo conectado es a que publicó en el foro. ¿A Mati Machado está acá? ¿Mati? Mati, si estás, aparece en el chat. No está. No, a mí otra vez me dijo que creo que se le complicaba para algo, en realidad, me parece. Está bien, está bien. Claro. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué es el jueves o 50? ¿What? ¿Hace la diferencia?
¿5 minutos? No sé, chicos, porque tal servidor seteado, no sé cómo tiene seteado la hora el servidor, así que no lo manejamos más nosotros. Sí, se va a compartir mejor. Está corto este trabajo, creo que mucho de leer y poco de codear. Sí, además nosotros no tenemos la autoridad para definir si se alarga o no, así que Sí. El tema, chicos, es que si se alarga, se junta con el 4 que no creo que esté corto. como quieras eso, no hay o sea, a ver, si en los requerimientos y en las restricciones no te da nada, vos hacelo como te gusta. Es un poco lo que les va a pasar en la vida real, chicos. Va a venir alguien y les va a decir un problema, che, necesito crear usuarios en un sistema embebido. Y no te va a decir, y la longitud tengo que... Lo dejamos un poco a su criterio también, pero traten de hacerlo como lo harían si realmente estuvieran trabajando para ello y quieren hacer un buen trabajo. No, la idea es siempre tener una excusa o una aclaración de por qué lo hiciste así. ¿Por qué es una mejor feature y no una peor feature? Ahí preguntaré si en Engine hay que configurar el LOIP. No, ¿sabes qué pasa? Que en verdad vos vas a limitar la escucha ¿cómo se llama? La escucha del servicio limitada del código de fuente. Vos cuando levantás el framework seguramente tiene la opción de limitar qué IP querés que se conecte. Entonces le pones local, entonces siempre tiene que pasar por el proxy. O le aclarás que tiene que, a través del Makefile, que no sé, que tiene que meter la regla en el firewall para que cierre esos puertos desde afuera. Sí, pero en principio Pero, el localhost y chao. sí, el engine no te va a poder bloquear que otros se conecten directamente al servicio, ¿no? O sea, vos del engine no podés limitar que salten al servicio directamente. Esa limitación o la pones por firewall o la pones en la aplicación. Pero no la podés poner desde el engine. Porque si vos te querés conectar directo, entonces no pasarías por el engine. Entonces el engine no puede hacer nada para limitarte. Claro, se entiende eso, ¿no? O sea, si la aplicación está escuchando en localhost, está bien, y vos lo único que pones hacia afuera de la computadora es el puerto 80 donde está escuchando el engine, ahí ya te aseguro que pasa por el engine. Ahora, si vos para afuera pones también el puerto de la aplicación, otro se puede conectar desde afuera. Ahí está, ahí dice que tiene el campo bin address. Claro, sí, sí. Claro, el null es ¿cómo se llama? Una macro para el número 0 y 000 es la macro para ¿se acuerdan cuando levantaban el socket? Es como un alias de cualquier interfaz. Exactamente. Eh, René para instalar Ulfius. No entendí eso. La excusa. para acá ¿Por qué me ahorro? me ahorro unas líneas. Sí, en verdad te ahorras una sola línea, ¿no? Porque la línea de cambiar el password es una sola. Porque haces el system directamente con un echo, con el password.
Después comparto de todo. Es que, a ver. Para. Son 10 del System D. ¿Cierto? 10 líneas del archivo de configuración del System D. Después son 10 más de la configuración que quería el Nginx para un servicio. Y después, bueno, puede ser que sea un poquitín más de 30 para la De API. última ponés punto y coma y seguís escribiendo en el mismo renglón, Claro. en la misma línea. No, pero en serio, no debería ser mucho más de eso. Sí, como te guste. La página web. Si querés. Eso lo dejo, sí, como gustes. Como dije el otro día, si les da un poquito de tiempo y quieren implementar un framework ahí frontend, todo bien. No es requerimiento para nada. Pero si lo quieren hacer, Zafaron esta vez. sí, zafaron. Espera, me estoy perdiendo un par de preguntas acá. ¿Qué dice Gerardo? Dice, yo también tengo esa duda, ¿alguno encontró esa opción? Ah, No entiendo tu pregunta, Gerardo, ¿qué te referías? Creo que le iba demasiado tarde. Horacio. Ah, está. Ya está. Horacio dijo algo de la UIP. Creo. Entonces, No, pero ya está, ya es lo que expliqué antes de lo que explicamos antes. Ok. Bueno, si alguien quiere preguntar algo más. el making. Tomás dice, entonces el make install hace la instalación del config del engine y los dos servicios. Sí. Sí. Sí, Si no te sé. dan los huevos, Compila tu servicio, ¿no? Compila lo que claro. tengas ahí, lo compila y lo... Sí. Con eso está. Si querés hacerle que cree el usuario, en el que va a correr y eso, Sí, si te dan los huevos para meterle un set y que te modifique el visudo, entiendo no lo que... recomiendo para alguien que no sabe usar set. Pero bueno, No y sé con si- eso que tenga ya está. Sí, a ver, a mí me parece que eso debería ser lo último, ¿no? Sí, lo último. Ustedes hagan el trabajo. Hacerlo andar así a mano, Sí, vos preocupate primero por el aprobado claro, y y después si podés agregar eso en el making tal para que haga, digamos, automatice la configuración y esas cosas, buenísimo. Pero no te diría que te preocupes por eso, o sea. Para eso es importante que puedas tirar un systemctl start de tus servicios y correr Nginx y que las cosas funcionen y puedas recibir peticiones y etcétera. No sé, vos, Alfon, ¿qué opinas? Que sos el autor de... Lo opino lo mismo que... Sí, con eso, dejarlo para el final y... Bueno, traten de entender bien qué están haciendo en vez de hacer cosas porque exacto. sí y listo. Sí, la idea es que no sé, si tiran un pedazo de código y les anda, pregúntense por qué y no lo hagan simplemente para que pase el test o para probar traten de entender lo que están haciendo. Le va a servir a usted y le va a ser mucho más fácil. Sí, la idea es siempre que entiendan un poco de lo que hacen y lo que ande. O sea, sí, la idea es que ande, ¿no? Pero me refiero a que realmente entiendan por qué es lo que están haciendo. Porque ustedes entienden por qué están haciendo, eso lo va a ayudar a resolver problemas futuros.
Sí, además que a la larga es más fácil entender lo que vas a hacer y diseñar un poco antes que... Sí, mientras ustedes más lean, más fácil va a ser encontrar soluciones a los problemas. Wireshark, si no subo, no uso Arch. No, pero lo del el UCP, no sé si va, si es para... Es para No, el USP es para el serial. Es para el serial. El de Wireshark, debes fijarte en la documentación de Wireshark qué grupo crea. Seguro que lo dice en la documentación. Viste que va por ahí. Estoy re pesado con la documentación, pero créanme que llega un punto que dejan de leer Stack Overflow y arrancan a leer la documentación. Y después que no lo entienden, vuelven a Stack Overflow, pero es distinto. Lo del UCP, no sé si alguna vez, sí, bueno, seguro porque en digitales lo hiciste, es cuando te querés conectar por el puerto serial, que tenés que ejecutar el programita en la compu como sudo. Agregarte a ese grupo es para evitar eso. Pero no es el Wireshark. El de Wireshark no sé cuál es, no tengo ni idea. Espera, que Jera vuelva a preguntar. Che, chicos, si quieren activar el micrófono, todo bien, ¿eh? Sí, No sé qué había preguntado Jera. ¿Tenemos que copiar el archivo de configuración de Engine? ¿Dónde está el Engine? ¿O podemos editar directamente? No, deberían copiar el archivo, porque el default es eso, ¿no? El default. Buenos días. No, lo que pregunto es que, bueno, si yo hice la configuración en default, digamos, porque viste que hay un temita ahí con los enlaces simbólicos, el site es enable, el site es available, y la que si tocas mucho se rompe. Entonces, la pregunta era si en el make directamente creamos un archivo default y después lo copiamos ahí en los archivos de configuración de la Nginx cada vez que ejecutamos el make, por si hacemos alguna configuración en el default de Nginx. No, yo lo copiaría a nuevo. Nunca tuve problema con la configuración de Engine y usé bastante Engine, no sé vos, Alfo. No, nunca, o sea, no sé a qué te referís con los problemas que te pueden surgir, pero de nuevo, lo ideal sería que modifiques solamente, como la instalación de defecto esa que vimos viene, viste que te muestra la página esa, que no sé qué pregunto ahí, que si le haces localhost // te devuelve welcome to Engine, no sé qué. Eso estaría configurado ya como para que cualquier cosa que vos le tires en Site Enable y hagas un link simbólico contra el sitio que está en Site Available. Eso es lo correcto. Si vos escribís arriba el Nginx, querés pisar la configuración entera, hacelo, pero sabés que eso está mal. Porque No, pero igual le pisaría la configuración entera, pisaría el default de Site Available, digamos. Sí, el moco de eso es que yo te puedo decir, ok, pero ¿Sabes no qué te va está a bien pasar? el namespace de eso. ¿Por qué te cuesta escribir un archivo que sea, no sé, misitio.com o stat.com? Sí, El default suele ser algo... Sí. Estás asumiendo que ahí vas a correr siempre vos solo. ¿Entendés? Como que, Bueno, Sí, y eso podés, de nuevo, si querés podés escribir. Perdón, trae problemas podés... cuando actualizás el Engine. ¿Cómo? Trae problemas cuando actualizás el Engine. Depende de la distro que estés usando, pero trae problemas cuando actualizás el Engine porque te pisa el archivo. entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que copiar el archivo de configuración del sitio que yo creo en mi directorio al site available del Nginx y eso automáticamente va a crear el simbólico al... No, o sea, vos lo deberías copiar al site available y vos deberías crear el link simbólico. ¿Por qué es eso? Porque en un lugar, en al available, vos tenés todos los sitios que tu servidor sirve, ¿no? Tenés uno que se llama sitio 1, sitio 2, sitio 3, todos los archivos. Pero si vos querés modificar eso dinámicamente, lo que haces es crear un link simbólico desde los enables, diríamos, ok, estos son los habilitados y estos son un montón. ¿Eso por qué es? Porque, por ejemplo, que vos tengas, no sé, 5 versiones de tu servicio. La versión 1, 2, 3, 4, 5. Vos vas a querer una sola activa, pero vos vas a querer tener todas disponibles para hacerlo lo más rápido posible el switch entre una y otra. Entonces, por ejemplo, vos venís mañana, sacás la versión 6. Ok, creás en Site Availables la versión 6,
creás un link o modificás el actual link simbólico para que no le pegue más al 5, o sea, el link esté no esté más contra el 5, esté contra el 6, y podés manipular de una manera rápida cuáles son tus sitios habilitados. Para eso está eso, ¿no? Vos directamente, obviamente, podés escribir tu configuración en Enable y te va a andar, o sea, pero perdés esa flexibilidad en Nginx y cómo te dice que lo uses. No, podés hacer lo que quieras, podés escribir todo el Nginx, lo ideal sería que vos escribas perdón, te termino. Lo ideal sería que vos escribas en Site Availables, crees un archivo, lo crees con tu archivo, con tu sitio, y crees un link simbólico desde Site Enables contra ese archivo que acabas de crear. Eso sería lo ideal. Y la última pregunta que te hago, ¿cómo Nginx levanta el de Site Enable? O sea, yo cualquier cosa, cualquier link simbólico que clave ahí en Site Enable me lo va a levantar. Claro, va a tratar de importar, exacto. Va a ir a buscar los archivos que tenés ahí. Si vos tenés un archivo, va a levantar ese archivo. Y si tenés un link simbólico, como un link simbólico, también va a ir a buscar a donde apunta ese link. Pero tranquilamente vos podés tener un link simbólico contra tu home y también mandar. Pero eso, Gera, es porque en el Nginx conf tenés un include de ese directorio, ¿no? Sí, el include es a Enables, ¿no? Sí. Claro. Correcto. A ver, Un detalle, Gera, es que toda la configuración de Engine la está usando todo el tiempo. Entonces tiene que ser algo realmente rápido. Toda esa configuración se monta en RAM. Por lo tanto, cuando vos hagas un cambio en el archivo de configuración, tenés que recargarla, ¿no? Entonces no es solamente pegarla, sino que es recargar el archivo de configuración. Claro, yo tendría que pegar y decir, ¿qué le cago? ¿Reload o restart? No, hay un comando de Engine, creo que es -R. Alfo, si te acordás vos. Creo que No, es pero con un reload te deberían dar, ¿eh? Pero con un restart también. Pero hay uno que te carga así la config nueva, pero no sé cuál, no me acuerdo. Claro, porque el para recargar, no sé cómo es el reloj, pero para recargar la configuración, que si mal no recuerdo era -R, me tendría que fijar, lo que hacía era chequearte la configuración y si estaba mal no te la levantaba y te dejaba la vieja. Eso un reload lo hace, ¿eh? O sea, si vos le no. tirás verdura a un reload, esa es otra cosa de un reload, ¿no? Si testea, diríamos. Un restart te va a tirar la aplicación y te va a tratar de levantarla de nuevo, y si la configuración está mal, no te va a devolver a levantar nunca más. Un reload debería testear la config para no morirse. Igual podés testear la config con otro comando, no me acuerdo cuál es. Pero sí, con un reload. Es fácil, digamos. Podés ver, si querés buscamos ahí cuál es el comando, pero en Nginx reload te deberían. Para chequear la configuración. No entendí. Sí, con un reload, después de copiar la configuración, tenés que hacer un reload porque si no, no va a cargar la configuración nueva que acabas de poner. ¿Ok? Esa. Sí, listo. Bueno, estaría de mi parte entonces. ¿Seguro? Sí, pasa que dije que no entendí porque justo se cortó la comunicación y vos saliste con otra cosa nada que ver y no la había enganchado yo de que me perdí, por eso. Pero no. Ok. Sí, ahí había preguntado a alguien, creo lo mismo, debería resetear en Nginx una vez hecho el link, la respuesta es sí. Otro me pregunta si puedo editar server. Sí, en realidad lo que deberías hacer es, lo voy a compartir acá porque no sé si quedó claro. Acá vos tenés esta variable server, en realidad se usa para poner una variable de entorno porque yo no sé cuál es tu server o a dónde le querés pegar. Lo manejan de acá. Créense un environment. Fíjense, yo tengo acá varios. Y ustedes pueden editar la variable server y hacerla apuntar a donde quieran. Lo mismo user y lo mismo path. Entonces, es más, si yo le pongo el mouse acá arriba, fíjense que me dice qué variable es y de dónde la está sacando y el valor que tiene. Y ¿Quedó? lo último al final, con respecto a eso del systemd, cuando tenemos que levantar el binario, Sí. no me había quedado de todo claro cuando hice la pregunta.
Porque un compañero mío después puso que él había hecho SH, y le habían, sí, SH de bash, y había, ¿cómo se llama? Apuntado directamente el binario, lo levantaba de ahí, y muchos tutoriales que yo vi copiaban el binario creado a barra user, barra bin, barra, y lo pegaban ahí directamente, y bueno, y el systemd levantaba siempre de user barra bin. No sé cuál sería la manera correcta. Si vos, si vos lo corres en SH, yo te preguntaría por qué necesitas correrlo ahí. Si directamente ejecutás el binario o por qué llegaste a eso. Depende, de nuevo, ahí no hay una receta. Si vos, no sé, vos lo que estás tratando de levantar es un servicio que es un script en bash, y sí, vas a tener que ponerle barra bash o barra SH o lo que sea. Pero hay una diferencia entre ejecutar directamente el binario y ejecutar el bash. Ni hablar, por eso, pero a lo que voy, no hay una forma correcta de hacerlo, depende de tu aplicación. En este caso, yo te preguntaría si lo haces ¿por qué lo hiciste así? Bueno, pero pasa que, por ejemplo, yo leí que systemd necesita path absolutos, no puedo usar path relativo, por ejemplo. Correcto. Entonces, yo calculé que era por eso, que lo ponían en barra user, barra bin, y ponían el binario, porque vos corras donde lo corras, esa carpeta va a existir. Y no hay forma de dejarlo. No, en general hacen eso por dos cosas. Primero, porque cuando vos ejecutas bash, levantás un montón de variables de entorno que después las podés leer desde el programa, que no son las mismas variables de entorno que si vos levantás directamente de systemd. De systemd le das un path muy chiquitito, en cambio de bash le das muchas más. Y incluso en bash le podés setear una configuración antes de lanzar el programa. Es decir, setear un entorno antes de lanzar el programa. Esa es una razón por qué usar un SH. Y ahí que es lo que le pondría el mismo directorio que creé en el make, digamos, mi binario, para no errarle, digamos. Lo que pasa es que yo ahí te diría, no, pero si lo compilo en mi computadora con mi usuario, no va a andar, porque lo va a ir a buscar a un lugar que no existe. Bueno, porque yo no tengo tu usuario. Que en el medio también tiene variables de entorno, user y toda la bola. La idea es instalarlo en un lugar, sí, moverlo en un lugar, porque vos casi siempre donde lo vas a compilar no va a ser donde va a quedar el binario. Entonces, mover el binario a algún lugar, puede ser barra bin, barra sh o barra user local, depende en las distros o depende de donde quieras, pero sí es una buena práctica moverlo a algún lugar. Si vos hardcodeás tu carpeta o tu usuario o lo que sea, no bueno. Además, vos lo vas a estar compilando en una línea de comando. El output donde vos lo pongas, el usuario que lo levante tiene que poder ir a leerlo, entonces claro, va a renegar ahí con los permisos, no es tan... claro, imagínate que vos lo agarrás y lo compilás en tu home, ¿sí? Y te queda el binario ahí. Y vos vas y armás el script de SH para ejecutarlo. Y después vas y haces que lo tenga que ejecutar otro usuario, ¿sí? Porque el servicio no va a correr el mismo usuario que corre por el cual vos lo compilaste. Por ejemplo, vos estás en la Raspberry, tu usuario se llama RPI, ponele, lo vas a compilar y te va a quedar todo el binario con los permisos de RPI. El dueño y el grupo va a ser todo RPI. Y vas a ir a systemd y vas a configurar que el usuario que lo levanta tiene otro nombre, se llama, qué sé yo, Pepe, y resulta que Pepe no tiene permiso para ejecutar ese binario. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a cambiarle los permisos a la carpeta donde está el binario y a poner Pepe. Y es para que pueda levantar el servicio. Pero ¿qué hace? Un archivo de Pepe adentro de la carpeta de home de RPI. ¿Me entendés? Claro. Este es todo un tema, digamos, donde lo... En verdad sí, va en barra user, barra bin. Que es donde están todos. Eso sería la fácil, ¿no? No solo que es la más fácil, sino que es la correcta. Y todos los programas lo hacen. Porque incluso automáticamente se te agrega el pad. A la variable entorno pad. Eso vos lo podés ejecutar desde cualquier lado, incluso. Si el servicio no lo tenés levantado y ni siquiera lo tenés creado como servicio, igual lo podés ejecutar. Ah, claro. Bueno, entonces, recapitulando así. Está bien si yo hago mi main tag, creo mi binario, todo. En mi binario lo pego en barra user, barra bin. Ahí lo pego directamente. Y le pones los permisos apropiados, sí. Correcto. Creo que sería los permisos, o sea, que lo pueda levantar el usuario que hace el systemd, digamos. Exactamente. Claro, bien.
y a su vez le copio los archivos de configuración de systemd bueno, En donde Systemd, va claro. Sí, sí, sí. 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 Ponele que el enable lo hagas vos a mano si querés después, no hay drama. Acuérdate, viste que vos cuando copiás Systemd una configuración tenés que hacerle un enable del servicio, de ese nuevo. Si querés ponerlo en el make ahí que te lo haga solo, pero no hace falta. Igual de vuelta a lo que dijimos hace un rato, eso de que en el make install peguen las configuraciones, el cambio de los parámetros, todo eso debería ser lo último, ¿no? Primero que el trabajo ande. O sea, no te pongas a automatizar la instalación antes que las cosas estén andando. No, sí más vale, sino que aprovecho para preguntar No, está bien. cómo Claro, hacer las cosas bien, digamos. Después vemos si las hacemos bien, si llegamos a hacerlas bien, pero está bueno saber, digamos, cómo se hace. Por ahí también algo que podés hacer es, que incluso yo lo hago, fijarte cómo lo hace otro servicio, ¿no? Si vos, ¿dónde está el binario de Nginx? O cuando lo instalás, ¿qué hace? Nada, como fuente de inspiración a la hora de hacer algo. Si vos ves que no sé, el binario de Nginx no está en barra home o donde lo bajó o lo que sea, está en user bin, no está, pero no está en el pad de ahí del Nginx. Las configuraciones como están, si te pone lo mismo que hablábamos ahora, si te crea en un lugar el site available con un default, y bueno, usa ese, no está, por algo los creó, diría. Como siempre buscar la referencia de algo que está hecho bien, no sé, Nginx, o aplica para cualquier cosa, ¿no? O para cualquier lenguaje, o ver cómo está implementado algo de calidad, o una tool de calidad, siempre suma y te hace pensar un poco lo que estás haciendo vos. Sí, entiendo. Último. El enlace simbólico que creamos de site enable a site available es un enlace simbólico de toda la vida, no tiene nada raro, ¿no? Común, sí, Soft. no tiene nada raro. Soft. ¿So? Está. Soft. No, bueno, capaz que hay tipos diferentes de enlaces simbólicos porque... Sí, Sí, hay hay dos tipos. ¿Viste? Hay ¿Viste? correcto. Un soft y un hard. Dos sabores, diría mi colega. Claro, dos sabores. Básicamente, uno de los enlaces simbólicos actúa como un acceso directo, de tal manera que si vos lo borrás, no pasa nada. Y el otro es un hard, que si vos lo borrás el archivo al que está apuntando. Acá supongo que tiene que ser un soft, no un hard. Sí. Sí, porque Correcto. si no, sería el pedo. ¿Eso significa el soft? ¿De soft? Sí, exactamente. Correcto. Las cosas que uno aprende. Bueno, por mi parte, esas eran todas mis dudas. Creo que la gran mayoría ha sido evacuadas, así que, bueno, si alguno otro quiere Genial. dar la palabra. Lo mismo si tienen alguna otra duda, no sé, que no tengan que ver con el proyecto y quieren charlarlo, no hay drama. No es que solamente vamos a responder cosas. Si tienen algún drama realmente en su laburo o con otro TP, obviamente prioridad a los chicos que tienen una duda con el TP, pero si no hay más duda o nadie más tiene nada, Sí, si y tenía quieren dudas, consultar cualquier cosa. Yo quiero hacer un load balancer 4G para video streaming. Ok, pero ya están hechos, boludo. Hacerlo vos de cero me parece que te vas a ir en un drama importante, Marco. Hacer un balancer vos. Che, yo instalé el Nginx apt, no tengo permisos. ¿A qué puede ser? Distro, de dónde lo estés bajando, etcétera. Igual, de nuevo, lo podés configurar vos si querés. Sí, los podés crear y... Hacer el include ese, Exacto. include etc barra Nginx site available y listo. ¿Para qué tenemos un profiler en este trabajo? Creo que creo que el error, hay un error en el TP, un typo que quedó el profiler, pero no necesitan usar profiler. Si quieren usar un profiler, yo creo que en la primera clase les mostré un load test sobre su aplicación, pero no hace falta que lo corran. Si lo quieren correr, bienvenido. Che, una pregunta que me olvidé y justo me acabo de acordar. ¿Qué onda con respecto al loader del systemd?
Porque me respondieron algo ahí, pero no me quedó todo claro. Porque vi que algunos usaban Journal CTL, que directamente te loguea no sé dónde, y vos le haces Journal CTL/F y buscas el servicio, y bueno, te aparece ahí el En cuanto a los logs, lo único importante es que en el /var/log / su servicio esté el string ese que pedimos que esté con un nombre. es importante que esté ahí. Bueno, eso está. Sí. Capaz que Sí, creí tal cual, porque, a ver, eso sí hay bastante, está bastante estandarizado porque yo me lo veo a un nodo en la nube en cualquier lugar y los logs tienen que estar ahí. Yo no puedo andar buscando en todas las carpetas del sistema operativo donde vos guardaste log. Entonces, eso es bastante estricto. El día de mañana, cuando ustedes trabajen, loguear en el /var/log, nombre del servicio, y ahí adentro ponen lo que ustedes quieran. Pero sí que respetar eso. Pero en cuanto al log, disculpa, en cuanto al log del journal, del diríamos servicio, ahí pongan lo que quieran. No hay requerimientos sobre eso. O sea, creo que si hacen copy-paste del ejemplo ese del Hola Mundo de Beautiful y loguean ahí, pueden loguear, no sé, API Star, no sé cuál era, lo que dice Framework Star, no sé qué. Pero es opcional eso. claro, pero el Journal CTL tiene una opción para setear la carpeta en el var log. Vos podés capturar el output de tu proceso, diríamos, y sí, ahí, no me acuerdo cómo era, ahí, a ver. Estándar output, vos podés capturar, correcto, pero ojo con eso. Ojo porque no ¿Estándar output y error? Todo podés capturar, ambos dos. Claro, por eso, ¿le vamos a pedir error también? No, yo que capture, ni que capture nada. O sea, si quieren abrir el código ustedes y escribir /var/log, escribirlo a mano, háganlo. Yo lo único que voy a hacer es chequear, ver el log, que esté donde tiene que estar, y listo. Pueden hacerlo a mano, diríamos, abrir el /var/log, mi servicio, y escribir ustedes con un printf, o con ese printf, o lo que quieran, escribir ese archivo y, ok. También pueden capturar o usar systemd para capturar el output de lo que ustedes están imprimiendo, por ahí les va a ser más fácil, no sé, evalúenlo ustedes. Yo les voy a pedir que me hagan un cat del /var/log donde lo tienen, y si está bien, está bien. Implementenlo como ustedes quieran. Y a mí me pasó que cuando yo imprimía en la callback, hacía printf, por ejemplo, no imprimía nada en la consola. ¿Eso puede ser por algo del FFlu o algo de eso? No entendí que cuando yo mandaba, por ejemplo, le mandaba con curl, un post, un get, yo quería imprimir con printf, el printf de toda la vida, dentro de la callback, tipo que no me parecía nada en la terminal. Me lo ignoraba, no sé. Entonces, pero vos, ¿ese servicio lo estabas levantando con systemd? No, cuando lo levantaba como binario solo. Como binario solo. Ok, vos clavaste un print, ponele en el hook ese que le decís, vamos a abrirlo porque si no es más difícil. En el que dice Hola Mundo en el ejemplo, ahí cuando imprime el Hola Mundo, vos pusiste un print ahí. Claro. Y ese print no te lo imprimía. Claro, creo que sí puse fflush stdout, pero tampoco me parece. Ahora ya me hizo duda ya, pero me parece, ahora se me hizo duda ahí en el comentario. Pero no sé cómo está implementado, no te sabría decir si en esa función, porque fíjate que es como una función que vos registrás, ¿no? Se queda en un get char un poco más abajo. Puede ser. Entonces me parece que ahí depende la implementación de eso, ¿no? Claro. Sí, no, porque si no era medio difícil de debuguear, ¿viste? Porque no podía ver nada, entonces por eso. Pero... igual eso te lo averiguo si querés, pero de una que está en la docu de esto. Sí, lo más fácil de hacer es hacer un... El fprintf es para que vos le seteas el estándar, el output. Ajá. Y ahí le metes el stdout. Sí, o sea, asegurás que salga por el stdout. Sí, a menos que eso con la función de init framework te redireccione el standard output a algún lado o alguna cosa así, rara, lo deberías ver.
Claro, acá el loco usa un printf y hace un post parámetro, no sé qué. Lo pruebo y te digo, pero... Callback Bueno, sí, continuo. igual capaz que haya sido, como dice uno de los chicos, con un JSON específico. Y los JSON Fíjate son ahí en la callback. callback. Sí, en un callback test hay varios ejemplos que hacen un printf. Yo debería imprimirlo, no creo que todos los ejemplos. Fíjate, voy a compartir la pantalla acá. Para mí lo que puede pasar es eso, que le esté redireccionando la función de framework init, o no sé cómo que se llama, redirección del standard output. Claro, fíjate el número que tiene. Hacelo, debaguealo, con el debug, parate ahí adentro y asigná una variable igual a el stdout. Y fíjate si tiene el número 2. ¿Número 2 era el número 1? No me acuerdo. Sí. Fíjate acá también hace un callback continuo acá. Pero Claro. yo creo que esto lo hace para que lo imprima, ¿no? Y lo puedas ver el parámetro que vos querés, el header que vos querés. No creo Sí, que haga esto. igual yo usé esa función, un map get, para intentar agarrar la paz, y la verdad que no lo logré, tuve que hacer otras cosas extrañas para poder agarrar el parámetro del JSON. No sé. ¿Cómo? Sí, ahí vi que trata la función esa, que yo la usé, un map get, Ok. pero como era, yo le quise sacar un parámetro del JSON, y otro chico también, y tipo que no le pintaba devolver. Le decía no sé, tuve que hacer varias cosas extrañas para poder obtener el parámetro con el post, eso es lo que me refiero. ¿Y debagueaste que esté en la estructura y que tenga el nombre correcto? O sea, obtener de este request. Claro, De este request, el body de este request. ¿La debagueaste en la estructura? Pasa que era muy Ese tarde. Ese map es para leer JSON, eso por ahí. Acá dice, el body binary es void. Acá Onda tiene un tópico using JSON in request and response body. Onda, no. Yo iría por acá, ¿no? Claro. Me parece raro que esto no, o sea, es muy malo del framework que no tenga eso. Sí. No creo que tengas que En hacer. general no suele haber cosas extrañas, sino que no estás usando la función adecuada o estás haciendo algo mal. No. O sea, mirá, a simple vista get JSON body request te debería devolver un JSON T, que es el tipo JSON ese que está definido ahí arriba, JSON que usa la librería esa, y eso deberías poder. Cuando te pasa eso, no deberías cambiar de función si no entendés por qué te está pasando eso. Y la forma rápida de entender por qué te pasa eso es debagueándolo. Vos lo debagueás, entrás y explorás la estructura y podés ver todos los campos que tiene y por qué no te devuelve el map lo que vos querías. Sí, no, Yo iría, No es cuestión de probar función a ver cuál te anda y cuál no. Yo iría por esta. No sé si usaste esa, pero yo iría por esa que me devuelve un JSON T, un puntero, un JSON T con el valor y le paso el request que me llega. Digamos. Ok. Bueno, nada más. Dale una vuelta a esa y cualquier cosa lo vemos, pero Okay. debería ser eso. Gracias. Yo tengo una última pregunta, me acordé recién. Dime. Cuando levanto, viste que los servicios tienen un get char para que se quede ahí esperando y no salga. Cuando yo los levantaba con el systemd, como que saltaba el get char, entonces el programa levantaba y finalizaba instantáneamente. Sí. Yo solucioné poniéndole un pause en ese lugar del get char, cosa que se quede esperando ahí, y después manejar de alguna manera cuando lo quiero forzar al top del servicio para que continúe más allá del pause y salga el programa. ¿Está bien eso? Yo personalmente no he usado el pause porque el pause te pausa hasta que le llegue una señal. Exacto. Vos tenés dos formas. Podés meterlo dentro de un while infinito con un signal y cortarlo con la señal que vos quieras y no con cualquier señal. Pero te digo, no por el pause. Hay herramientas. Sí, tal vez no tiene que ver con la materia, pero por ejemplo, hay tipos de root toolkit que se te meten en Linux que no figuran en el proc. O sea, un proceso, un troyano, un virus, lo que vos quieras, te meten un driver y hacen que no figure en el proc.
¿sí? Entonces vos no lo podés ver ni con el PS ni con el HTOC. No lo podés encontrar básicamente porque no aparece. Los programas que se usan para detectar ese tipo de toolkit, lo que hacen es enviar señales a todos los PID. Empieza del 0 hasta el PID más alto. Y se fija cuando un proceso le responde y lo compara si está en el proc. Y así los encuentran. Una boludez lo que te estoy contando, ¿no? Pero no sepas que eso te puede tener problemas. No te va a pasar si no tenés ninguna herramienta de seguridad instalada. Pero es una técnica que se usa para encontrar root toolkits en Linux. No hay drama, metelo o sea, si lo solucionaste así, Sí. déjalo ahí, no pasa nada. Lo único ahí, no sé quién puso el while 1, hace una espera pasiva, ¿no? Si le pones while 1, no sé, adentro algo va a quedar ahí. Sí, lo podés cortar con un handler también, que le manden la señal que vos quieras, Claro. como el TP1. ¿Cuál es el problema con el GetChar, perdón? Que el problema es que el systemd te mete cosas en el standard input. Sí, Entonces le mete un carácter y continúa la ejecución y tiene un exit. pero ¿por qué necesita un GetChar? Porque es como que el main empieza la ejecución y hace de cuenta que lo que atienden los requests son handlers de señales. Entonces en algún momento el main lo tenés que clavar para que no termine la función main, básicamente. Pero bueno, sí, está bien lo del pausa, está bien. Quería comentar eso nomás. Voy un poquito más arriba. Alguien puso ahí que pudo acceder a los parámetros usando el get, así que yo, Gera, pude sacar cosas del get, del request, así que catense ahí y dense una mano. El Ale pregunta la señal para que corte, se la manda a systemd. El GetChar, está bien, ahí estoy viendo está bien. Sí, Ale, se la puede mandar a través de systemd cuando le pones stop, que haga un kill y el número de proceso, o que lo mate, o también se la puedes mandar vos a mano desde la consola, ¿no? Kill menos el número que vos quieras. ¿Qué hora es? Bueno, chicos, ya nos fuimos de hora. Sí. Si alguno tiene alguna otra duda, le damos masa, y si no, yo hasta acá llegué. Con el tema de los errores. Una pregunta rápida que alguien había preguntado. Serían el número de error. ¿Para qué podía usar un profiler acá? Yo le contesté ahí que era un typo, me parece, del TP. Sí. No, nada. O sea, podría usar un load test, que creo que lo mostré yo en la primera clase, cómo hacer Está bien. algo que le pegue un montón, pero no hace falta que ustedes hagan nada. Aquí sería el número de... No entendí. Digamos, ¿se devuelve un body? Sí, cuando quiero devolver 400 y algo más. ¿Devuelvo un body o qué devuelvo? Sí, fíjate que el test de Postman te pide un description. Lo único que te va a requerir es que primero que sea un JSON válido, lo que devolves, y tiene que tener un atributo que se llama description, creo que está en la colección de Postman, y adentro ponerle lo que vos quieras. Lo único que va a testear la suite de test es que tengas adentro de ese JSON válido un description. Es decir, un objeto que tenga description 2 puntos y un string. No, ni un string, podés poner un valor que te igual va a andar. Es para que devuelvan, hacerle devolver primero para que devuelva un error, para que seteen un status code que no sea el 200 y vean cuál es, y que devuelvan un JSON válido que tenga adentro un description con lo que ustedes quieran. Buenísimo. Gracias. Ahí, Joaquín. La sube siempre la hago, creo. Nada más que hay un poco de latencia. Juan Fernández pregunta, ¿la key sería el número de error? No, eso es lo que estábamos hablando recién, me parece. Sí, me quedó claro. Ok, ¿quedó claro? Joya. Sí, cortás la grabación y te llega un mail a un par de días o al día, no sé qué, con el video, y ahí lo tenés que subir a YouTube. Entonces por eso hay un poco de delay entre que termina la clase y subimos. Además, pesan gigas, entonces tardamos un poco en subir. Pero sí, apenas la podemos, la subimos. Sí, no te preocupes, apenas el mail lo subimos. Sí, un detallito con Juan que preguntaba sobre la key, quería agregar algo más.
que en general, cuando vos querés devolver un valor, no usarías como key el número de error, sino como valor. Porque vos tenés que ir, vos sabés dónde buscar el error y no qué número tiene. Sí, claro. Podrías tener Ah, perfecto. Y una cosa que quería agregar, que alguien me había preguntado sobre el profiler, que porque era un puntito más, la Red API o los servidores web en general, cuando vos tenés una compu grande, suelen estar limitados por los parámetros de Linux y no por la carga del procesador o la RAM o lo que vos quieras. Esto es porque, por ejemplo, por defecto, si mal no recuerdo, corregime Alfo, pero si mal no recuerdo, vos podés levantar hasta 1024 file descriptors. Correcto, 1024 es el de defecto. Claro, eso entonces, tengan en cuenta que en el file descriptor está los sockets, los archivos que abrís, las conexiones. Claro, quiere decir, ponle que vos podrías atender 1024 requests concurrentes. Y capaz que tu servidor se caga de risa en CPU, RAM, lo que sea. Pero lo que se está limitando es el sistema operativo. Entonces, porque vos tenés las 1024, pero todas esas buscan abrir archivos o conectarse a la base de datos. Entonces, suelen ser menos. Lo tenés que cambiar a través de parámetro del kernel, esa boludez. O la máxima cantidad de thread, no sé cuánto en Linux la máxima cantidad. Otra cosa piola, systemd te deja, tiene parámetros que se llaman no file limit, algo así, lo pueden googlear, la verdad que no me acuerdo, pero ahí le seteas, por eso también la tool es tan poderosa, systemd, ¿no? Hablando, porque ahí podés setear un montón de cosas que son atómicas de lo que vos estás levantando. Entonces, por ejemplo, obviamente podés tocar, no sé, que ese usuario levante X cantidad de file descriptor. Pero podés también ponerlo como configuración de systemd, entonces el proceso que lanza, como es hijo de systemd, va a tener esos atributos y va a poder levantar esa cantidad de file descriptor. Claro, hay uno de los chicos dijo que él asignó una terminal cualquiera en el systemd. Por ejemplo, cuando vos asignas una terminal, tenés el límite de RAM, que está seteado por unlimit, que no me acuerdo cuántos gigas son, creo que son 2 gigas o 1 giga. Que el proceso no deja que adentro de la terminal te corran más de tantos gigas y te bloquea. No me acuerdo si te bloquea para que no puedas seguir alocando memoria, o te lo suspende, no sé qué hace, pero ahí existe también un límite por defecto de la cantidad de RAM que podés usar por terminal. No les pasó ahora con lo del SSH, pero en general, cuando te conectas por SSH y haces una convolución muy, muy grande, trabajás con imágenes de, no sé, de 800 megas y tenés que crear otra de 800 megas y hacer la convolución, se te para el programa porque no se te pasa el límite de RAM que usás, entonces lo tenés que cambiar. Bueno, todas esas cosas systemd te deja setearlas. Encima es horrible porque no te das cuenta que te pasa, o sea, no sabes ni que exista hasta que te pasa, ¿no? Bueno, chicos. Ya estaríamos, ¿no? Sí, yo me tengo que ir. Así que nada, cualquier cosa, yo por lo menos me voy, cualquier cosa chiflenme ahí o en Slack con lo que sea. Y Sí, nada, eso. esperamos sus consultas. Fíjense que hay un par de chicos preguntaron y le damos bola, yo lo miro cada vez que veo una notificación ahí, así que Sí, recién no me di cuenta que tengan tenía un vergüenza. mensaje que no había leído. Cuando pasan 2 días, chicos, y no lo respondí, es que vi el mensaje y me quedé olvidando, lo vi el celular y me marcó como leído. Bueno, a inscribir. Es buena práctica no leer del celu Slack. No, que me levante, tengo la notificación y lo veo, boludo. Ajá. Y No, me yo puedo quedar con la duda. notificaciones y me harta. Che, Bueno, buen fin ahora, de a todos. buen fin de chicos. Si Bueno, alguno tiene otra duda, nos quedamos nosotros, pero si no, por Slack. Adiós, yo me bajo. Chau, chau. no, Adiós. Malfo. Buen fin de... ¿Tomamos lista? Che, buena clase se mandó el Alfo, buena explicación. Sí, es un grosso el iPhone. Che, bueno, dejo lista. ¿Quiénes están? 19 quedan. Fuck, se van rápido. Sí. Buenísimo. Bueno, 1, 2, viernes y hay que quedar encerrado con el Wrangler.
9, 10, 11, 12, 13. Bueno, 13 al menos estuvieron presentes prestando atención. Bueno, bien. Corto de hacer acá. Buen fin de a todos. Nos vemos.